Buen día, este grupo está conformado por Ana Paula Lovera, Aldo Navarrete y quien les habla, Jennifer Suárez. Hoy les presentaremos nuestro trabajo titulado Profundización en tejidos blandos, fascia de cabeza y cuello, desarrollado dentro del curso de inducción miofacial. A lo largo de esta exposición abordaremos la organización anatómica y funcional de las fascias superficiales y profundas, reconociendo su papel en la movilidad, el sostén y la integración de los tejidos blandos. Nuestro propósito es comprender cómo la fascia participa en la conexión entre las estructuras musculares y cutáneas, permitiendo el deslizamiento, la continuidad y la armonía funcional del movimiento. En esencia, buscamos comprender cómo estas estructuras integran la movilidad, la expresión facial, la continuidad miofacial del cuerpo, así como su relevancia clínica y terapéutica en el abordaje fisioterapéutico de terapia manual ortopédica. Inicialmente, la fascia superficial es la unidad multifuncional entre la piel y el tejido. Recordemos que el Dr. Pilat en el año 2022 citó la fascia como un prodigioso sistema biológico complejo y que la fascia es altamente hidratada, ricamente inervada, vascularizada y de capacidad contráctil en rojo. En cuanto a las características de la fascia superficial en las funciones estructurales, nos ayuda a definir y modelar la forma del cuerpo, conectar y mantener la continuidad entre las estructuras vecinas y a brindar soporte y estabilidad en funciones mecánicas, absorbe y distribuye las fuerzas externas, facilita la transmisión de energía entre las capas tisulares, permite la elasticidad y la deformación controlada y contribuye a la protección frente a impactos o tensiones. Y finalmente, en las funciones metabólicas y fisiológicas participa en el posicionamiento de glándulas cutáneas e interviene en el metabolismo de la vitamina D, favoreciendo su reabsorción intestinal. En cuanto a la distribución anatómica de la fascia superficial, recordemos que la fascia es una capa fibrosa de tejido conectivo formada por fibras de colágeno entrelazadas y poco compactas, mezcladas con abundantes fibras elásticas. Su disposición y su grosor varían según la región corporal, la superficie corporal y el género. Podemos observar en la presente imagen de la doctora Esteco, observamos macroscópicamente la fascia superficial cómo aparece y puede aislarse como una membrana bien definida, pero microscópicamente su estructura se describe como multilamelar o como un panel compacto. Recordemos la importancia de la fascia superficial, ya que nos ayuda a mantener la integridad estructural de la piel, sostener las estructuras subcutáneas, especialmente las venas, garantiza la permeabilidad venosa y junto con el retináculo cutáneo organiza y estabiliza el tejido graso subcutáneo. También ayuda a separar la piel del sistema musculoesquelético, permitiendo el deslizamiento libre entre los músculos y la piel, para así ayudar a facilitar la movilidad funcional y la adaptación corporal. Las características de la fascia superficial a lo largo de la cabeza y el cuello forman una capa fibroadiposa continua. Esta capa presenta diferentes grosores y características en distintas regiones, y estas diferencias son tan pronunciadas que las áreas faciales reciben diferentes denominaciones, como lo es la fascia superficial del cuero cabelludo, que se denomina galea capitis, mientras que la de la cara se denomina sistema musculoponeurótico superficial, y la del cuello se denomina capa fibromuscular de músculo platisma. En la fascia superficial temporal, en cuanto a su estructura, el tejido conectivo es altamente vascularizado. Tiene una capa delgada y bien definida, separada de la fascia profunda por tejido conectivo laxo. Tiene una firme adherencia al tejido subcutáneo. La unión más laxa cerca del arco cigomático y es más firme hacia el vértice. En cuanto a las relaciones anatómicas de la fascia superficial temporal, en la zona anterior se continúa con músculos frontal y auricular del ojo. Se fusionan con músculos occipital y auricular posterior y se une superiormente con la galea aponeurótica. Inferiormente se continúa con el sistema músculo-aponeurótico superficial, teniendo relación con vasos temporales superficiales y nervio auriculotemporal. En cuanto a la irrigación, las arterias cigomático-orbitaria, cigomático-temporal, cigomático-facial y facial transversa. La fascia profunda contiene capas fibrosas densas y organizadas que permiten la interacción con los músculos y ayuda a la transmisión de la fuerza. Esta contiene la fascia aponeurótica y la fascia epineural. La fascia aponeurótica tiene tejido conectivo laxo y conecta varios grupos musculares. A mayor tensión habrá mayor deformación del tejido y transmite la fuerza de contracción muscular de un segmento a otro. La fascia epineural es mucho más delgada y tiene un rango de acción más localizado que conecta los haces de las fibras musculares adyacentes sinergistas y conecta músculos más específicamente. La distribución anatómica de las fascias de la cabeza son la fascia epicraneal, que es un periósteo que recubre la superficie externa del cráneo. Se continúa hacia la fascia temporal, que cubre los músculos temporales. En la parte anterior se convierte en la fascia del tenón. Está separada por la galea de la cabeza por tejido conectivo laxo. En la capa externa contiene fibroblastos y en la capa interna contiene osteoblastos. La fascia del tenón, la cápsula de la fascia profunda del ojo. Es una capa fibrosa que rodea el globo ocular desde la córnea hacia la parte de atrás del nervio óptico. Forma una vaina de músculo elevador del párpado superior. El tercio anterior se adhiere a la parte posterior de la conjuntiva del ojo y el tercio medio cumple una función en músculos del ojo. Las inserciones oculares están unidas a la fascia del tenón. La fascia temporal es una capa fibrosa que recubre el músculo temporal y sus fibras superficiales. La capa superior es una fascia que continúa por la fascia epicraneal hacia la línea temporal superior. La capa inferior se divide en las láminas superiores, inferiores y profundas, que se inserta de manera lateral y medialmente en el arco cigomático. Estas capas
Entre las capas se encuentra una almohadilla grasa intrafacial. La fascia parotidio-maseterina se origina en el arco cigomático y es la continuación de la fascia temporal. Forma las paredes de la glándula parotidia y recubre la parte anterior del músculo masetero y periósteo de la mandíbula. Se conecta con el pericondrio del conducto auditivo externo, la apófisis estiloide del hueso temporal, el ligamento estilomandibular y la fascia del vientre posterior del músculo digástrico. Este recubre la arteria carótida externa y la vena facial posterior. La fascia pterigoidea cubre los músculos pterigoideos medial y lateral. Se origina en la lámina lateral de la apófisis pterigoidea y se extiende hacia la mandíbula y la fisura petrotimpánica. Se continúa en la cápsula anterior de la articular de la articulación temporomandibular. La fascia bucofaringea se origina en las fibras musculares del músculo bucinador. Se insertan las almohadillas grasas bucales y tejido conectivo de los labios. El músculo bucinador conecta la fascia bucofaringea con la fascia superficial de la cara. Por otro lado, la distribución anatómica de la fascia de cuello está dividida por 3 capas, que son la capa 1, la capa 2 o la capa 3. La capa 1, que es la lámina superficial, rodea el cuello, contiene el tejido adiposo sobre el espacio del músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Es una lámina que está anclada al periósteo sobre el hueso hioides. Anteriormente se extiende medialmente para unirse a la fascia contralateral formando el espacio llamado Burns. Superiormente se inserta en el borde inferior de la mandíbula, la apófisis mastoides, la línea nucal y el hueso occipital. Posteriormente se une y cubre el ligamento nucal. Inferiormente se inserta en la espina y acromión de la escápula, la clavícula y el esternón. La lámina medial, que es la capa 2, es una fascia más muscular. Envuelve músculos esplenio, elevador de la escápula, romboides y serrato anterior, medio, posterior. Continúa por la lámina medial del tórax, parcialmente por la fascia visceral y alar. La fascia cervical envuelve los músculos homoioideo, esternoioideo y esternotiroideo. La fascia visceral envuelve la tráquea y el esófago. La tercera capa, que es la lámina más profunda, cubre los músculos vertebrales anteriores. Se extiende lateralmente por el músculo escaleno. Continúa inferior y lateralmente hacia la clavícula como vaina axilar. Inferiormente cubre el plexo braquial. Contiene los músculos recto y largo de la cabeza. La fascia paravertebral se origina en el cráneo y se inserta en la apófisis transversa las transversas de las vértebras. Se extiende por la columna vertebral y el esófago hacia el mediastio posterior. La fascia de la cabeza y el cuello cumplen un papel esencial en la coordinación del movimiento, la postura y la percepción corporal. Cuando se altera su elasticidad o capacidad de deslizamiento, aparecen síntomas característicos. Entre los más comunes se encuentran las cefaleas tensionales, la sensación de presión o rigidez en el cuero cabelludo y cuello, mareo cervical y limitación del movimiento al girar o extender la cabeza. También pueden presentarse molestias al masticar, dolor mandibular o sensación de cuello apretado al tragar o respirar. En los casos de tensión en la galea capitis y fascia epicraneal, tenemos como principales síntomas cefalea tensional, sensación de presión en la cabeza, hipersensibilidad en el cuero cabelludo. Al presentar disfunciones del sistema propioceptivo cervical, los principales síntomas serán vértigo, nistagmo, inestabilidad y mareo cervical. Mientras que el engrosamiento o pérdida de deslizamiento facial cervical profundo, los principales síntomas serán la rigidez, la limitación de movimiento, dolor al girar o extender el cuello. Al presentar alteraciones en la fascia parotidia, maseterina o pterigoidea, los síntomas principales presentarán dolor al masticar, chasquidos o bloqueos mandibulares. Y también pueden presentarse fusiones anormales entre la fascia superficial y profunda, presentando síntomas como el dolor difuso en nuca, sensación de cabeza pesada, disfunción de movimientos finos del cuello. En el examen clínico se observan tejidos duros al tacto, restricciones en el desplazamiento facial y una pérdida de coordinación entre los músculos profundos del cuello. Estas alteraciones suelen involucrar a la fascia prevertebral, bucofaringea y superficial cervical, generando compresión de estructuras nerviosas y cambios en la propiocepción. Como resultado,
puede aparecer síndromes de dolor miofacial, cervical, vértigo, cervicogénico o incluso una sensación de desequilibrio y fatiga postural. En caso de presentar alteraciones a nivel de la fascia superficial de la lámina profunda, los síntomas más frecuentes serán el dolor cervical superficial y rigidez lateral del cuello. En la parte izquierda de la pantalla podemos observar los músculos y estructuras asociadas a esta alteración. En los casos de la fascia media, que comprende la homoioidea, esternoioidea y esternotiroidea, los síntomas clínicos frecuentes serían dificultad respiratoria leve, sensación de nudo en la garganta y congestión facial. En el caso de la alteración de la fascia prevertebral lámina profunda, los síntomas clínicos serían el dolor cervical profundo, irradiación hacia el hombro o brazo, parestesias y rigidez suboccipital. En el caso de la fascia bucofaringea, los síntomas clínicos serían el dolor al tragar, sensación de bloqueo mandibular y tensión mandibular. Al presentar alteraciones en el espacio retrofaríngeo, los síntomas clínicos serían la limitación de la movilidad cervical, disfagia funcional y rigidez posterior.